Ay, este era, parce, el que yo me vi. Este sí me pareció heavy porque este no es tan viejo. Este yo me lo pillé ¿cómo se llama esa vuelta? En un clip de TikTok. Y yo hasta le había dado guardar porque yo dije, esto me lo tengo que ver en stream. No me vi un pedacito nomás y yo dije, no, esto me lo tengo que ver en stream porque esto sí está heavy. Hace un mes, los informantes, parce, esta vuelta. A mí esa vieja me parece muy tesa por todo lo que, pues no sé, a dónde se mete. No esta, no la presentadora, sino la que vaya a hacer las entrevistas. Esa es heavy. Jefes de la oficina de Envigado hablan de las negociaciones de paz con el gobierno. Y ellos, pues, ellos siempre quieren negar las cosas, weón. Bueno, ¿cómo fuimos? Para un periodista es difícil y sentar con un micrófono a dos de los jefes de la llamada oficina del Envigado que maneja los negocios de la delincuencia en Medellín y otras zonas de Colombia, acceder fuera de la prisión a los combos que están armados hasta los dientes y que obedecen a las órdenes de esa estructura criminal que está en la mesa de negociando la paz con el gobierno, pues es temerario. La nena Arrazo la hizo las dos cosas. Desde que estamos hablando con el gobierno se han creado unos pactos aquí entre amigos y eso se ha reflejado en salvar vidas. Los índices de homicidio en la ciudad han bajado notablemente, así las administraciones digan que es por accionar de ellos. Pero en realidad eso empezó con los abogados en la calle y en la picota, ¿cierto? Empezaron esas reuniones, allá fue. Entonces, pero no quiere decir que era que cada uno quiere negociar por su lado. O sea, ¿no? la génesis es la picota. Sí. Este hombre de camisa blanca se llama Freiner Ramírez García. Tiene 51 años y más de 30 en la criminalidad. Es uno de los jefes de esa sombría etiqueta que se conoce como la oficina. Uy, por el marica, el mero Marisol. Estaba acompañado ese día de la entrevista No, en la mirando al cárcel mar y el de otro al Itagüí sol. por Uy, no, mentira, Sebastián no es a Murillo gonorrea. Echeverri. Uy, uno aquí hablando mierda de un buitrezote de estos. Eso se edita, la chimba. Qué calor. Uy, bueno, rápido, el calor y todo. Y es otro de los patrones de la oficina. Ese marica sí no tiene pinta de bandido ni por el putas. O sea, la presencia. Este marica sí tiene como. Uy, no. Qué gonorrea. Como pinta de guerrillo, tiene ¿no? Como algo así. 51 años y más de 30 el otro en la no. criminalidad. Es uno de los jefes de esa sombría etiqueta que se conoce como la oficina de Envigado. Estaba acompañado ese día de la entrevista en la cárcel de Itagüí por Sebastián Murillo Echeverri, a quien le dicen Lindolfo. Tiene 38 años de edad y es otro de los patrones de la oficina. A Freiner le dicen pesebre en las barriadas paisas y en los pasillos de la fiscalía. Hemos cumplido con la parte que se quedó con el gobierno de que las estructuras iban a cesar sus confrontaciones y que no iban a haber muertos por guerras entre estructuras y hasta el momento se ha pactado. Tanto él como Sebastián llegaron de punta en blanco. Lo sacaron del patio donde están recluidos narcos y paramilitares. Eran las 3 de la tarde y terminamos poco antes de las 5. El papeleo para entrar es inmenso y las trabas burocráticas por poco impiden que hagamos la entrevista. Así se ven aquí tras las rejas, custodiados por el IMPEC. Afuera está la gente que los obedece. Son estos tipos armados, encapuchados, cubiertos de pies a cabeza. Parce, es que vea, esa vieja cómo hacer esas tomas, weón. Esto lleva un mes. Esto lleva un mes de que sacaron esa vuelta. Ja. La oficina de Envigado. Hubo momentos de zozobra. La temperatura ambiente era muy baja. Sí, esa pobre mujer está... y son el ejército privado, en lo que se ha convertido la oficina de Envigado. Esa señora metida en la mitad de todos esos animalotes, parce. Momentos de zozobra. Uy, no, mira tesa hablando serio. Pero la incertidumbre de no saber dónde era 3 ovarios. con exactitud elevaba la sensación térmica. Al fondo estaba Medellín relativamente cerca, pero aquí, en estos picos, no había para dónde coger. Las propias de Warzone, parce. Que manejan con el gatillo comunas, calles y barrios, bajo esa denominación de la oficina de Envigado, que no es otra cosa que un ropaje que usan sicarios y narcos que se agrupan para robar, matar y destruir. Y al mismo tiempo, porque todo hay que decirlo, producen tanta plata que hasta tienen empresas legales. Esta señora, después de ir a entrevistar a las cabezas de la oficina a la cárcel, después de que la llevaron hasta... Yo me la imagino que a esa vieja le pusieron su costal en la cabeza
Y vaya ahí para arriba y de ahí arriba se lo quitan. Parce, después de haber estado metida en esa jauría y ya después narrarlo de esta manera, menciona, ¿cómo se dice? Hablando así de ellos, que hijo de puta más parada le digo. Freiner y Sebastián son además los flamantes voceros de la oficina en la mesa de diálogo con el alto gobierno. Ahora desde el 2022 es que la voluntad de un gobierno que estaba llegando pues empieza a escuchar y empiezan los acercamientos importantes con las personas importantes del círculo del presidente y ahí es donde esto ya empieza a coger forma en realidad. No es la primera vez que la oficina y el mismo Freiner se vean cara a cara con los gobiernos. Ya había ocurrido en 2004 cuando Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín. Y luego en 2013, cuando la ciudad cayó bajo el embrujo de otro pacto, que se llamó el de los fusiles. Aquí había una estructura única de mando que agrupó a todos los grupos, como te digo, en los tiempos del paramilitarismo. Y después apareció la oficina. Aquí estamos los representantes de una estructura piramidal, ¿cierto? Pero no era como antes, que era, digamos, una unidad de mando en una sola cabeza. Es una confederación y tiene una dirección. Freiner relata en detalle cómo fue eso de la famosa donbernabilidad en ese año 2004, cuando alias Don Berna habría hecho supuestos acuerdos con la alcaldía de Medellín para reducir la delincuencia a su mínima expresión. Uno de los mejores años que tuvo la ciudad, por allá de 2004 a 2007, los índices de criminalidad bajaron mucho y hubo mucha prosperidad en el tiempo de la llamada gobernabilidad. ¿En qué consistía el proyecto? Cada quien La Cuchita ha hecho entrevistas heavies. Por eso es que es tan importante que en estos procesos estén vinculadas las alcaldías y los mandatarios locales, porque cuando se desmovilizó las autodefensas, la alcaldía de Medellín también estuvo participando. Y hubo, ¿Quién era el alcalde? Fajardo. Fajardo. Una confederación, le dice Freiner parce. Ramírez, a una estructura armada que tiene bajo su absoluto dominio y control la economía de buena parte de Medellín y del Valle de Aburrá. Tenemos que analizar la economía que ejercen las estructuras en los sectores, que son economías ilegales, pero también conjugan con economías legales. Entonces, de ese dinero, ¿cuántas personas del barrio viven? Estos manes son unas cabezas, las hijue... Independientemente de todo lo malo y de todo lo gonorrea. Qué hijo de putas cabezas, parce. ¿Cuántos subsisten? Si analizamos en el país, todavía no se ha medido el dinero ilegal cómo influye en el PIB. Eso todavía no se ha podido hacer. Lo oye uno hablar del PIB, del Producto Interno Bruto, y es como si tuviera un diploma en finanzas y economía. Y también hay que decir que lleva años, cerca de 4 décadas, llevando la contabilidad, una especie de libro oculto, clandestino, de las rentas que reciben por cobros, que salen de la extorsión, secuestro, narcotráfico, los pagadiarios, transporte informal, prostitución y atracos. Con ellos el gobierno del presidente Petro instaló e inauguró la Mesa de Paz. Estamos en un reto muy grande. Según la Universidad EAFIT, solo en extorsión estos combos o pandillas reciben cada año casi 40 millones de dólares, unos 159 mil millones de pesos. En ventas de droga cobran 100 millones de pesos diarios, lo que significa que al año serían 36.500 millones de pesos. Y esta cifra solo incluyen 2 rubros del amplio y diverso portafolio criminal de estos grupos. Llegar hasta la cárcel de Itagüí es fácil, pero entrar fue difícil porque para hablar con ellos existen un reguero de autorizaciones. No basta con el sí de los presos. ¿Tu condena es de cuánto? De 18 años. De 18, o sea. La entrevista se hizo en un salón ubicado por el IMPEC. Yo me imagino que 18 porque, pues no sé, por las colaboraciones que han tenido con el gobierno y cosas así, me imagino. RIMAX, una pantalla de televisión, un reloj y al fondo un tablero y una bandera con el logo de la Mesa de Paz. Siempre se ha buscado alcaldes, gobernadores, presidentes y tenemos cartas, registros que comprueban que hemos tocado esa puerta muchas veces. Sebastián tiene pinta de todo, menos de ser uno de los chachos de la oficina de Envigado. Suéter ajustado, pantalón blanco, gafas de diseño de que yo no fui el único que lo dije. La barba recién arreglada. No lo dije solamente pero aquí yo. Donde lo ven es uno de los mandamás. En la parte urbana es donde se reciclan todas las violencias, porque gran parte Parce, es que buena, las apariencias engañan, la gente no cree y muchas veces no, normalmente bandido no es el que más cara tiene.
las personas que huyen de los territorios rurales llegan a las ciudades. Es muy importante tener claro que hay problemas que el Estado no soluciona y que las mismas personas de las comunidades y de los barrios son quienes buscan a la gente de las estructuras para que les solucionen esos problemas, ¿cierto? Ey, eso sí es verdad. Vea, yo ahí digo una vuelta. Yo solo he hablado con amigos y todo, parce, y con gente que de pronto conozco de otras ciudades, ¿sí o qué? Tristemente, pero es una realidad. Medellín es un buen vividero, no precisamente por el gobierno como tal, ni cosas así, no que por la policía o que no, nada de eso. Medellín es un buen vividero porque la realidad es que la gente que controla Medellín como tal tienen un orden. Hay cosas que no permiten y otras que sí. Y la gente sabe que si hacen ciertas cosas que no se permiten, vas para el sartén. Mientras que usted va a otras, no va a decir nombres, pero igual la gente sabe, usted va a otras ciudades aledañas y allá todo eso es sin Dios y sin ley. Cualquiera puede tener una pistola, cualquiera puede salir a robar donde le dé la gana, sentarse a tirar, qué sé yo, sacolo o azúcar al lado de la puerta de la casa del que le dé la gana, porque allá nadie le va a decir absolutamente nada. Acá la realidad es que todo el mundo sabe, la gente sabe el agua que lo moja si se pone a hacer cosas que no debe. Y a mí me parece que realmente eso es lo que tiene, que hace que Medellín tenga como, sea un mejor vividero en comparación de otras ciudades, la verdad. Ese control, los que los tiene hablando con el gobierno de tú a tú, se creen la película completa de que son la ley y el orden por acá. Y una cosa es verlos aquí, sentados con micrófono frente a una cámara, y otra muy distinta, pero también contundente, fue ver esto. Allá llegamos, a estas laderas fangosas del Valle de Aburrá, donde hombres armados, encapuchados, engafados, y que casi ni nos hablaron, patrullan con fusiles M16 y Galil, con granadas. Mira esa, la propia de Cora de Warzone. Con las luces de la ciudad allá al fondo nos tocó improvisar un foco y un set para iluminar el comunicado que llevaban escrito y que dicen en resumen que quieren la paz, pero eso sí, con las armas al cinto y al hombro. Somos las estructuras del norte del Valle de Aburrá. No sabíamos muy bien a dónde llegábamos porque nos daban vueltas por calles estrechas y la mayor parte del tiempo fue caminando a la medianoche. Hay un fenómeno que viene en crecimiento, que son las bandas transnacionales, y las entidades no le han puesto ninguna atención a esto, no sabemos por qué. Nosotros como estructura vamos a seguir cuidando el territorio. Uy, parce, esa toma, weón. Hey. De estas bandas. Fueron 3 puntos y en los 3 la misma historia. Armados, camuflados y gente armada que salía hasta debajo de la tierra. MP5. Con silenciador. Solo uno de los lugares donde llegamos fue cerrado. Era una casucha que le pusieron un plástico negro al fondo y una mesa al frente. Estructura oriental de la zona metropolitana. Pocas palabras y minutos después a desmontar equipos. La real. La gente cree que, pues porque no falta el que crea que la vida es un banano y que la luna es de queso. Usted sabe cuánta gente de los que están ahí a la hora de la verdad, debe haber un porcentaje el que les gusta esa vida, porque no falta. Pero yo digo que debe haber un porcentaje más grande de los que quisieran abrirse para la puta mierda, ya no lo pueden hacer. Eso es una vuelta heavy, parce, qué vida más. Uy, no, qué vida. Plástico negro al fondo y una mesa al frente. Estructura oriental de la zona metropolitana. Pocas palabras y minutos después a desmontar equipos. Y chao, Manuel pues, Villa es el secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. No solo dijo en cámara que esto es real, que es de verdad, sino que es más grande y abrumador. Que las cifras que efectivamente estas bandas o combos van manejando son muy altas y regulan hasta la entrada y salida de la gente por acá. Se tiene conocimiento de que en Colombia existen 16 grupos de delincuencia organizada, las tradicionales EDO. De esas 16, el 62% están en el área metropolitana. Alrededor de estas estructuras delictivas en el área metropolitana se tienen más o menos, según cifras de inteligencia, alrededor de 3.000 directos
y si contamos los miembros indirectos podríamos estar llegando a una cifra alrededor de las 5.000 personas. Las cifras de Villa solo dejan ver una cosa. Estas organizaciones, estructuras, bandas, pandillas o el nombre que les quieran poner, sí mandan. Y no solo porque Freiner y Sebastián lo digan, sino porque la misma alcaldía sabe que este reguero de gente enfusilada o presa o con oficinas de cobro tiene más gente Parce, que todas las eso, guerrillas. weón. Lo que pasa en Medellín y en el Valle de la Aburrá no es delincuencia común. Es puro crimen organizado. Obvio. Es control territorial que tienen esas estructuras sobre los distintos territorios del Valle de la Aburrá. Estas estructuras se han dividido el terreno y el territorio de manera milimétrica. Estos tipos se volvieron empresarios del crimen y entendieron que lo que hay es un negocio y que lo que les importa es literalmente lucrarse. Villa no se esfuerza Pero por es que tienen todo adornar la realidad controladito. que les talla a uno en la cara, porque estas imágenes en medio de una oscuridad densa, ubicada en los picos altos y medios de la ciudad, no necesitan ni siquiera un párrafo para explicarse. Es una ciudad tomada a sus anchas por personajes que reciben plata en efectivo o por transferencia, o en cajas, maletas o en cuentas bancarias. La forma es lo de menos. Y estos dos personajes, Freiner y Sebastián, son dos de los rostros de esta criminalidad que es capaz hoy de hablar con el gobierno sin ningún tipo de intermediarios. Pues nos hemos reunido con senadores, nos ha visitado viceministros, los facilitadores se han reunido con ministros, los comisionados de paz, el anterior y el nuevo, nos hemos reunido con ellos, las delegaciones pues obviamente del gobierno. Y es que con el gobierno llevan ya 2 años sentados, inclusive desde antes de que Gustavo Petro ganara las elecciones. Lo cuentan ellos y dicen que todo, efectivamente, empezó en la cárcel La Picota. 2022, un grupo de abogados hacen contactos con el gobierno por diferentes caminos. Y ya cuando tienen estos contactos y saben de qué se trata, van y buscan a las diferentes cárceles, a ex líderes de estas bandas para hacer el contacto e iniciar unos acercamientos con el gobierno nacional. De ahí es donde salen que ya fueron a una cárcel, fueron a la otra, pero pues fue en realidad sí, esa fue la historia. Esto lo hacía Danilo antes de ser nombrado comisionado. Sí. Danilo Rueda. Cuando estaba en la Untaba comisión hasta el hijo. eclesiástica. Y así, según Freiner Ramírez y Sebastián Murillo, empezó esto que se llama la Mesa de Paz de Itagüí. Ya a ellos no se les da nada hacer públicas esas cosas, huevón, porque es que ya, o sea, si todo el gobierno está untado, ¿qué se les da a ellos que la gente sepa si la gente que se supone que debería andar detrás de ellos sabe todo? Eso está re heavy. Y esa vuelta es una, ¿cómo se dice, hombre? Es una bola de nieve, eso sigue creciendo y creciendo y creciendo, eso dónde irá a parar. Y hasta ahora no hay mucho para mostrar, solo esta instalación, algunas otras reuniones y pare de contar. Y sus puntos están claros para ellos, y de ahí no parecen moverse, no entregan plata, no quieren más cárcel, y tienen la llave maestra, según ellos, para bajar los índices de violencia, y que una orden suya bastará para callar los fusiles. De todas formas, nosotros tenemos presente que no vamos con ninguna ley de sometimiento. Nosotros necesitamos es una ley de acogimiento a un Estado social de derecho. ¿Pero entregarían ustedes parte de los bienes de plata? Hay personas que se centran mucho en eso porque creen que esto es un camino que solo se ha recorrido por el tema del dinero. Y no es así. Y eso es un no. O se entiende así, le hacen el quite y Ay, va diciendo lo parce. siguiente. Se ha participado en la construcción de acueductos, lo hacen las estructuras de vías, se han construido comedores comunitarios, se ha llevado transporte hasta donde antes no llegaba. Un paraestado como lo imponen la FARC, el ELN y el Clan del Golfo, entre muchos más, en zonas por donde andan. Inauguran colegios, puentes, en fin, y el Estado siempre mirando desde lejos o para el otro lado. Sí. Freiner Ramírez García y Sebastián Murillo llevan años en estas guerras urbanas recicladas. Primero contra las guerrillas que se instalaron en las comunas, después contra Pablo Escobar. El mismo Estado utiliza las estructuras para pelear con esos enemigos, para pelear con las milicias, para pelear con Pablo. Claro. Entonces, ya sabemos de los grupos, de los Pepes, la oficina, todo esto.
donde la materia prima de todos estos grupos siempre han sido las estructuras, los muchachos de los barrios. Eso dicen ellos, que llevan embarcados en cuanta guerra ha habido en este país. Dicen que sin ellos no hay paz, ni total, ni parcial, ni de 3/4, ni de 1/4. Y ahí se mantienen, aquí en Itagüí. Todo lo que sea ilegal es manejado por las estructuras. Pero... De frente y sin pestañear. ¿En qué terminará este nuevo intento por pacificar Medellín? Eso no lo sabe ni Mandrake. Estuvieron en La Habana, al lado de la FARC, negociando en el gobierno de Juan Manuel Santos y les fue como a los perros en misa. Tienen en su cabeza que alias Don Berna regrese como ya volvió Mancuso y que el alcalde se meta en este proceso. Ay, Federico es una persona importante. Nosotros confiamos también que él en su momento se va a dar cuenta que de verdad estamos haciendo un proceso transparente. Eso se sabrá pronto si el alcalde se mete o no, si el proceso es transparente o no, si el gobierno sigue negociando con ellos o no y tantas cosas más. Ángeles no son y no bajaron del cielo, pero es lo que hay. Deja un sinsabor y la solución no aparece y en el entretanto, la gente, eso que le dicen sociedad civil cada vez más desarmada, acobardada, escondida y aterrorizada. Pero si yo te veo a ti así, o sea, salgo corriendo. Parce, y es verdad, un man de esos le dicen que lo van a extraditar o alguna huevonadita de esas y se forma un mierda. Esos manes tienen una varita mágica que dice, nos armamos un mierdero o vivimos todos en paz, ustedes deciden. Qué hueputas tan inteligentes, parce, al oír las cosas como son. Que si está bien hecho o no, no sé, cada quien con su vuelta, pero... De que son unas cabezas. Un año de la inauguración de la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. La última reunión con la delegación fue el 6 de mayo. La próxima será el 7 de junio, durante la audiencia pública de la Comisión de Paz del Congreso en Medellín. Ojalá logren avanzar en algo.